Bueno, bienvenidos, ya nos toca comenzar. Vamos a dar gracias y ya empezar. Señor, gracias, te damos, Padre, porque podemos venir ante ti, Señor, hoy, esta mañana, Señor, enviar nuestras peticiones, que tú nos sigas hablando en nuestras vidas, Dios. Te pido, Señor, cada uno de los que están aquí, cada uno de mis hermanos, Dios, que tu Padre nos estés hablando en sus vidas en este tiempo que les permite estar aquí en tu bendito, Señor, sobre sus necesidades, Dios, y sobre todo, Padre, prepara, Dios. Te rogamos, Señor, por la clase, para que también pueda ser, Señor, edificación para nosotros, Señor, que tu palabra sea glorificada, Señor, y que seas tú, Señor, quien estés cambiando nuestras almas y nuestros corazones, Dios, con tu palabra, Señor. Gracias te damos, en nombre de Jesús. Bueno, nos quedamos empezando el capítulo 7 de Hechos. Me gustaría entrar un poquito en contexto aquí con lo que habíamos visto en cuanto a algunas cosas. Avanzamos, pero me salté unos detalles importantes, ¿sí? Capítulo 7. Antes de entrar al 7, hay algunos detalles que quería mencionar yo en cuanto al tema de Esteban, su arresto, su testimonio, lo que hemos visto ahí en la página 17 de su apunte, el capítulo 6, los versículos del 8 al 15, esa parte. En el apunte habla en cuanto a la palabra, bueno, dice que estaban disputando, versículo 9, 6, 9, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene de Alejandría disputando con Esteban. El tema de disputando dice aquí denota un debate organizado y formal. Entonces, ¿se acuerdan en cuanto a lo que les mencionaba yo del pórtico de Salomón? Ya me puse a investigar bien. El pórtico de Salomón esencialmente son unas caballerizas que Salomón edificó. Actualmente hay unos arcos ahí, que obviamente se reedificaron porque todo eso fue destruido. Pero sí, el pórtico de Salomón, por lo que estaba viendo, quizás sea más que en esta área, más bien sería en esta de acá adentro, o sea, dentro de todo, es parecido a los arcos que se ven al fondo en estas secciones. Entonces todo el pórtico de Salomón es un área techada, es una sección de caballerizas donde ahí se acostumbraban a reunir, en este caso los cristianos, y organizaban de alguna manera los debates, la enseñanza. Bueno, ¿qué debatían? Obviamente lo que estaban debatiendo es el tema de las profecías cumplidas en Cristo, porque esencialmente es lo que vamos a ver nosotros en el sermón de Esteban más adelante. Algo más, dice en el versículo 10, que no podían resistir el poder de Esteban, ¿no? No podían resistir a Esteban. Fíjate, dice, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahora, acompáñenme un momento ahí a Lucas capítulo 21, para que veamos también algo interesante que está sucediendo. Lucas 21, versículos 12 al 15. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. ¿Ahí?
hasta el 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. De alguna manera lo que estaba sucediendo con Esteban. Si nosotros analizamos bien este pasaje de Lucas, Lucas capítulo 21, mismo autor del libro de los Hechos, nos damos cuenta que el pasaje en Lucas se está refiriendo a cosas que van a suceder ¿cuándo? Durante la tribulación. Ahora, de alguna manera estaban pasando ciertas cosas aquí que estaban anticipadas que iban a suceder durante la tribulación, pero quizás en menor grado. O sea, el sufrimiento de los testigos, de los discípulos del tiempo de la tribulación, sabemos que va a ser mucho mayor. Si seguimos leyendo, nosotros ahí dice, pero no teman, porque ni siquiera un solo cabello de ustedes será tocado. O sea, yo creo que ahí se refiere específicamente a los 144,000 sellados, cuando pues, no podían hacerle nada, hasta más adelante, si pues, ustedes, no sé si lo estudiaron o lo van a estudiar, pero terminan siendo martirizados los 144,000. ¿Qué es lo que vemos aquí? Los discípulos estaban anticipando, una vez más les digo esto, estaban anticipando el reino. Y lo que veían ellos también era en parte eso cumplido en ellos. No podían resistir el espíritu y la sabiduría y el poder de Esteban. Y bueno, ¿qué sucedió? Entonces, dice aquí que arremetiendo, le arrebataron y le llevaron, dice, pusieron testigos falsos, lo mismo que hicieron con Jesús, diciendo, este hombre no usa hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Es decir, estaba hablando en contra de el templo, estaban hablando en contra de la ley, estaban hablando también en contra de, versículo 14, hemos oído decir que destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces estaba hablando en contra de Moisés. Hablar en contra de Moisés significaba hablar en contra de la ley y viceversa. Les llevan ante el sumo sacerdote, el Sanedrín reunido, y el sumo sacerdote, capítulo 7, versículo 1, dice entonces, ¿es esto así? Y le dijo, varones hermanos. Esta pregunta de ¿es esto así? Sería como preguntarle, ¿cómo te declaras? ¿Sí? Y empieza la defensa, como les mencionaba yo, el acusado se transforma en ese momento en juez. Ahora, hemos venido hablando de las oportunidades que Dios le había dado al pueblo de Israel, ¿sí? La primera oportunidad, ¿cuál fue? Juan Bautista. A Juan el Bautista lo podríamos identificar como el mensajero del Padre. La segunda oportunidad fue a través de la segunda persona de la Trinidad, a través de Cristo. Cristo obrando milagros por el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Y qué hicieron? Bueno, ¿qué hicieron con Juan el Bautista? Le rechazaron. ¿Qué hicieron después con Cristo? Le rechazaron. Dijeron, no, los milagros que hace este hombre los hace por Beelzebú. Y ahí es donde anticipa Cristo que el pecado contra el Espíritu Santo no iba a ser perdonado en esta generación, en la postrera. Y ahora es el turno de los apóstoles, o podríamos decir también del Espíritu Santo a través de los apóstoles, y esta es la oportunidad directa del Espíritu Santo obrando en seres humanos. Si nosotros llegamos aquí, nos encontramos con Esteban. ¿Cuál es la frase que describe a Esteban? ¿Recuerdan cómo lo describen? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista, el mensajero del Padre. Cristo, el mismo Hijo encarnado, y ahora Esteban, el varón lleno del Espíritu Santo. Podríamos decir que son las tres oportunidades que tuvo Israel. Esta es entonces la tercera y la última oportunidad de Israel. Es la última vez donde vemos un mensaje en donde se incluyen los planes, las promesas de Dios hacia Israel con la posibilidad de cumplirse. Es la última vez donde vemos nosotros aquí acusando al pueblo judío de haber rechazado y que se tienen que arrepentir. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir las promesas de Dios al pueblo judío en ese momento. Es la última. De ahí en más vamos a ver, así como quizás en Mateo también vieron un cambio en el mensaje de Cristo, que primero venía predicando el reino y predicaba a multitudes y después es una invitación más personal. Ahora también lo vamos a ver en el libro de los Hechos.
esta tercera y última oportunidad era necesaria, puesto que Cristo había anticipado que la última señal dada sería su resurrección, la señal del profeta Jonás. Y como su resurrección se llevó a cabo, entonces iba a haber una oportunidad después de su resurrección. ¿Sí? Y es esto. Pues todo ese tiempo, aproximadamente 10 años, desde la muerte de Cristo, más podríamos hablar quizás años menos, años más, pero este fue el tiempo de oportunidad para Israel, para arrepentirse, y aún se seguía ofreciendo el reino. Aquí cabe la pregunta igual, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si Israel se hubiese arrepentido? Ya lo hemos mencionado un poquito en cuanto a esto. Dios nunca ofrece algo que no está dispuesto a cumplir. Así que, seguramente, si la nación se hubiese arrepentido, lo que hubiera pasado es que el reino se hubiera instaurado. Si el reino se hubiera instaurado, evidentemente esto no podríamos quitar la cruz, no podríamos quitar el sacrificio de Cristo ni nada, pero Dios tiene todo eso bajo controles, y todo el que hubiera pasado sí, podríamos divagar en muchas posibilidades y gastar mucho tiempo ahí. Así que sencillamente sabemos que Dios ofrece cosas que Él está dispuesto a cumplir. ¿Sí? Y vamos a entrar ahora propiamente al sermón de Esteban. Yo les había pedido por ahí que le den una repasada. Antes de entrar a esto, no sé si queda alguna pregunta. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, habíamos hablado acerca de que el primer punto que estamos estudiando, el bosquejo, es el cristianismo en Jerusalén. Llegamos, Cristo resucitado, el nacimiento de la iglesia. Estamos viendo el crecimiento de la iglesia. Primero, cómo fue llevado a cabo por los apóstoles, capítulos 3 al 5, y los diáconos, del capítulo 6 al capítulo 8, versículo 3. Aquí vimos los primeros diáconos, y dentro de ellos, estos primeros diáconos son bien importantes en la historia de Israel. Ahora estamos viendo a Esteban, pero más adelante también vamos a ver a otro de los diáconos, Felipe. Y bueno, son muy importantes en el tema del crecimiento de la iglesia. Ahora nos encontramos con el primer mártir. Capítulo 7. El tema de la predicación de Esteban, había mencionado yo algunas cosas. Comienza él hablando de cómo la historia de Israel se ha caracterizado siempre por rechazar a los que Dios les había enviado, ¿sí? Y llegamos nosotros ahí en el versículo 2, empezó hablando de Abraham, de la promesa abrámica. Llegamos a Isaac, Jacob y los patriarcas, versículo 9, que vendieron a José, primer rechazo marcado aquí. Llegamos a Moisés, versículo 17, y cuenta aquí toda la historia del Éxodo. Llegamos a Moisés, seguimos con Moisés, y llegamos al versículo 25. Dice que Moisés, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. De alguna manera, Moisés, siendo hijo de la hija de Faraón y viviendo en el templo, se encontraba en la posición ideal para proveer salvación a Israel, ¿sí? A través de un aspecto quizás político, ¿no? Como un líder ahí dentro del palacio de Faraón. Pero dice que mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, estaban rechazando a Moisés como un posible libertador. ¿Y qué sucedió? Al día siguiente cuenta aquí que se encontró a los que se peleaban, y uno dice que me vas a matar a mí como mataste al líder egipcio. Entonces rechazaron, versículo 27, el que maltrataba a su prójimo, ¿qué dice? Le rechazó. Vemos el rechazo hacia Moisés, que Dios había puesto como ¿qué? Como libertador de su pueblo. Primero José era el libertador del pueblo, ¿y qué fue? Fue rechazado y fue vendido. Ahora Moisés era el libertador del pueblo y fue rechazado, y no quisieron seguirlo, ¿no? Versículo 35, sigue el concepto que viene desarrollando aquí Esteban, y dice, a este Moisés, a quien ¿qué? Quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este
lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra, marcando aquí la palabra otra vez, la palabra señales, y bueno, en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, ¿qué les dijo? Mira esto, márcalo también si gustas en tu Biblia. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Y quién es el profeta a fin de cuentas? Es Cristo. Les había explicado yo antes esto de que los discípulos, los judíos, identificaban al Mesías y al profeta como alguien diferente. Incluso las posibilidades que ellos veían eran tantas como que en uno veían el Mesías que iba a venir a reinar, pero como había profecías que hablaban de un Mesías sufriente y pues no cuadraba que el Mesías fuera un rey y también sufriera, entonces iba a haber otro Mesías que sufriera, y además el profeta. Entonces no sabían exactamente cómo se iban a cumplir todas las cosas, que eran la misma persona, pero bueno, así fue. Dice, versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres, ¿qué dice aquí? No quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Rechazaron a aquel a quien había enviado Dios como su libertador y se volvieron. Y bueno, cuenta aquí cómo fue, versículo 40, que pidieron a Aarón que hiciera a dioses, que lo regresaran de Egipto, versículo 41, hicieron el becerro de oro, y bueno, cuenta aquí algo que quizás no lo vas a encontrar tú en la historia, pero lo dice, versículo 43, que el pueblo de Israel, en lugar de ofrecer sacrificios y demás, que dice, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Refán. Evidentemente a escondidas de Moisés, pero en sus corazones el pueblo de Israel estaba rechazando a aquel a quien Dios había enviado. Y sigue versículo 44. Ahora va a empezar a hablar acerca del templo, del tabernáculo, del lugar donde estaba ahí el arca del pacto, ¿no? Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciste conforme al modelo que había visto. Mira, ¿contra quién había hablado palabras blasfemas según ellos? Contra Moisés y contra este lugar santo. Ahora, ¿de qué está hablando? Ya habló de Moisés y habló del lugar santo. Yo les había comentado por ahí una posición muy personal mía, en cuanto a Hebreos, el tema del libro de Hebreos. Básicamente yo veo el sermón de Esteban, es como un microbosquejo del libro de Hebreos. Y hay varias alternativas y posibilidades sobre el escritor del libro de Hebreos. Yo he escuchado algunas, bueno, algunos ponen a Pablo. Por lo regular Pablo es digamos, el candidato principal, el que más personas llegan a decir fue Pablo. Otros ponen a Apolos, o no sé, hay varias, no sé si alguno de ustedes ha estudiado un poquito Hebreos y dice quiénes son las posibilidades de quién escribió Hebreos. Entre todas ellas, uno que yo pienso, o sea, yo lo veo como una posibilidad que haya sido el autor del libro de Hebreos, para mí es ese. Yo nunca lo he visto en ningún comentario ni nada. Esa posición me la compartió un amigo, un pastor autodidacta, y viendo algunas cosas interesantes, el libro de Hebreos propiamente tendría que haber sido el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Eso lo coloca quizás fuera de todos los programas normales. Normalmente no lo ponen como el primer libro, pondrían quizás a
creo que, ¿cuál es? Santiago, como el primer libro. Eh, es una posibilidad, esa es mi posición, pero si tú ves los argumentos que tiene cada uno, por qué Pablo escribió el libro de Hebreos, mira sus argumentos. Y ve cada uno de los argumentos, yo tengo los míos para pensar que fue Esteban. Realmente del libro de Hebreos lo único que se sabe es que no se pudo haber escrito en una fecha posterior del año 70. ¿Por qué? Porque ya habría sido destruida Jerusalén y dado que está enfatizando mucho también en el libro de Hebreos el tema de que Cristo es superior al templo, entonces habría que explicar ahí que el templo ya fue destruido y que se cumplieron profecías de la destrucción del templo y del cambio del templo. Mira, Esteban, igual que el libro de Hebreos, viene hablando de que Cristo es superior ¿a qué? Primero, habla de que Cristo es superior a Moisés. Habla de que Cristo es superior a los ángeles que entregaron la ley, que no lo vemos en el Antiguo Testamento, pero la tradición lo dice y aún Hebreo lo menciona, que Cristo es superior a los ángeles. Y viene hablando también en el libro de Hebreos que Cristo es superior al templo. Y el libro de Hebreos, si tú lo estudias, nunca aparece la iglesia como tal. Tú estudias el libro de Hebreos y no aparece la iglesia, salvo en el último capítulo. Es el único. Pero la doctrina, digamos, la teología del libro de Hebreos es una teología muy parecida a lo que estamos viendo aquí, en este contexto, donde aún no se identifica la iglesia como algo separado al judaísmo. Y en el libro de Hebreos está así, o sea, el judaísmo está muy unido a lo que es la iglesia y marca ciertas diferencias, pero más que como diferencias las coloca como mejores, como las mejoras, digamos. Cristo es superior, en otras palabras, en Cristo se cumple todo lo que la ley dice. Cristo es el cumplimiento del templo, todo lo que el templo es. Ese básicamente es el mensaje que se está dando aquí. Así que por ahí, si les interesa el tema, lo pueden ustedes estudiar un poquito más. Pero habló entonces Esteban de Moisés, habló del templo, habló de ese rechazo. Llega al versículo 48, por ejemplo, con una declaración fuerte también en cuanto al templo. Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En conclusión, lo que llevo aquí les dice: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Vamos a leerlos en un momento. Rechazan sus mensajeros a través de todos los medios en que Dios les ha hablado. Han rechazado siempre a Dios a través de todos los medios en que Dios les ha hablado. Primer versículo de Hebreos, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado a través de Cristo. Dios habló y ahora ha hablado a través de Cristo. Esencialmente ese es el tema también del sermón de Esteban. Y ya aquí dejó un poquito su papel de historiador y directamente, como juez, emitió veredicto. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Qué palabras tan duras para los judíos. Duros de cerviz, ¿qué es esto? La idea es la cerviz, es esta parte de acá, el cuello. ¿Qué tiene que ver con que sea duro? No pueden agachar la cabeza. Están erguidos, orgullosos. No hay manera de doblegarlos, de que se inclinen. Le dice: incircuncisos de corazón. La circuncisión, que era todo aquello contra lo cual ellos con lo cual ellos se llenaban de orgullo, lo hacían diferentes de los demás. Y les decía incircuncisos. Es la peor ofensa que le podrías haber dicho a un judío.
pero eran incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, y esta es la conclusión de Esteban, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, traidores y asesinos? Entregadores como Judas. Judas entregó a Cristo. Y les está diciendo entregadores, o sea, el mismo pecado de Judas se los achaca aquí en la cara a los judíos, al Sanedrín, enfrente del Sanedrín. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos antes habían recibido el Evangelio, de alguna manera el Evangelio y las noticias de parte de Dios, según Hebreos, a través de ángeles, por mano de ángeles. Y aquí lo dice también Esteban, vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles. Los ángeles les entregaron la ley. No vas a encontrar este concepto más que en Hebreos y en el segundo de Esteban. Y ahora no la guardaste, dice. Antes la ley había sido entregada por ángeles, pero ahora no. Ahora la ley en este caso estaba siendo entregada por el mismo Espíritu Santo a través de Esteban, a quien también estaban rechazando. Habían perseguido y matado a cada uno, bueno, quizás no matado a algunos, pero los habían rechazado esencialmente a cada uno de los libertadores que Dios les había mandado. ¿Cuál no mataron? No recuerdo ahorita muy bien, creo que Ezequiel, a Ezequiel, es que me confundo, según yo a Ezequiel lo mataron en Egipto, apedrearon en Egipto, y a Jeremías lo mataron en Babilonia. Y dicen los escritores que a Jeremías, así dice, le hicieron matar los Jesús, según un historiador. Otros, en Hebreos, habla de que fueron aserrados, muertos de espada. No fueron asesinados de muchas maneras, o muchas veces por el mismo pueblo judío. Versículo 54. La reacción de sus perseguidores, ¿cuál era? Se enfurecían en sus corazones. Pues estaban ardiendo de ira a estos hombres. La palabra de Dios hace eso. O suaviza el corazón o lo endurece. Y en esos corazones tan duros, estos golpes lo que hicieron fue los hicieron arder de ira. Y dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínate la ira que tenían de apretar los dientes de una manera hasta que se escuchara. Y estos mismos que crujían este rechinar de dientes, pues se iban haciendo hasta el mismo rechinar de dientes del infierno. Ya no pudieron entonces enfrentar a Esteban con razones, y pues se taparon los oídos, dice el versículo 25, pero Esteban, por cierto, ¿qué significa Esteban? Viene de Estefanos. Estefanos es corona. Esteban, coronado. Buen nombre, ¿no? Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Como les decía, Esteban comenzó hablando del Dios de la gloria y terminó viendo la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Es quizás algo como viendo, no sabré yo decir esto, ¿no? Pero posiblemente vio a Jesús ahí de pie, listo para recibirlo. El coronado se preparaba para recibir su corona. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, ya no podían hacer otra cosa, no podían enfrentarlo con razones, y arremetieron a una contra él. Una vez más la palabra arremetieron, ese león saltando contra su presa, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estuvo presente en todo eso. Joven, no sabría decirte la edad, pero joven. Posiblemente joven para un judío es 30 años. No pensemos tampoco en un muchachito de 15 años. ¿Sí? Entonces, echándole fuera de la ciudad le apedrearon. En este caso hicieron un juicio directo, ellos, pasando por encima de la prohibición que el Imperio Romano tenía, que no podían condenar a muerte a nadie sin llevar un juicio. Ellos lo pasaron por encima, pero bueno, no pensaron, ya no tenían que medir consecuencias. Dice versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Las últimas dos oraciones de Esteban dice aquí la apunte, una por sí misma. Básicamente las palabras de Jesús en la cruz, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la otra, por sus perseguidores y asesinos. La misma oración de Jesús también. ¿Qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Dos oraciones, las mismas palabras de Jesús en la cruz, una por él mismo y una por sus perseguidores. Y habiendo dicho esto, durmió. Y una hermosa palabra con la cual terminar, no dice fue asesinado, no dice fue apedreado, dice durmió. Muy parecido también al concepto de Cristo cuando dice entregó el Espíritu. Una gran diferencia fue que Cristo entregó voluntariamente su propia vida en ese momento, y Esteban obviamente perdió la vida, pero este concepto de dormir habla... yo me he topado con un error muy común en la iglesia entre los cristianos, y es el concepto del sueño del alma. La Biblia no habla del sueño del alma. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de los que durmieron en él, insiste muchas veces en usar la palabra dormir para referirse a la muerte, no está hablando del sueño del alma. ¿Qué es el sueño del alma? El concepto del sueño del alma es que tú mueres y no sabes más de ti hasta el día de la resurrección. Pero el concepto bíblico es que cuando tú mueres, estás consciente delante de Dios. Pablo en un momento decía, para mí es mejor morir ya y estar presente al Señor hoy. Pero dice, estoy puesto en el pecho, no sé qué escoger. Si estar aquí en la carne es útil para la obra o estar con el Señor. Y dicen, ¿qué será mejor, no? ¿De acuerdo? Para hacer esa frase, para no modificarlo, yo tratando de citarlo de memoria. Pero en varios pasajes Pablo habla de que el cristiano que muere inmediatamente pasa a la presencia de Dios. Otro caso también es la historia del rico y Lázaro. El rico y Lázaro no es una parábola como tal, ninguna parábola menciona nombres propios. Algunos se llega a atrever a decir que la única manera que pudieron haber conocido la historia del rico y Lázaro es que Lázaro haya sido el Lázaro que fue resucitado. Entonces Lázaro estaba ahí, no lo dice la Biblia, pero pudo haber sido, que Lázaro estaba ahí en Seol, consolado por Abraham, y cuando fue resucitado, pues obviamente contó la historia de lo que había vivido. Pero no es tampoco algo que podemos afirmar con certeza, es una posibilidad. Así entonces, lo que quiero explicar es que dormir no significa sueño del alma. ¿A qué se refiere? Más bien podríamos entender con el aspecto de cómo se encuentra el cuerpo. Es algo físico. Físicamente nosotros sí no estaremos con el Señor, estamos en espíritu, veremos al Señor, pero aún en Hebreos, en 1 Corintios capítulo 15, cuando vemos el tema de la resurrección, habla de estar desnudos delante del Señor, pero es mejor estar vestidos.
¿Qué significa desnudos y vestidos ahí? Habla de aquellos que murieron y están en presencia del Señor sin cuerpo, o sea, el puro espíritu, y anhelan el día de la resurrección. O sea, va a ser padrísimo estar en la presencia del Señor cuando muéramos, pero aún así va a ser mejor cuando estemos resucitados. Entonces, todos esos conceptos que tú vas viendo hablan de que el sueño del alma no es una doctrina bien fundamentada, es un invento más de los testigos de Jehová y quizás un poquito antes de algunos cristianos que quizás no conocen ninguno de detalles. Terminamos aquí entonces el sermón de Esteban y me gustaría, yo creo que hay para dedicar el tiempo que nos queda, si hay preguntas, vale la pena salir de cualquier duda. Preguntas, comentarios, algo que añadir también, yo les he dicho, estamos para estudiarlo juntos, así que si tienen algo que enseñarnos, pues adelante. Una pregunta, aquí dice que hay una oportunidad para el pueblo de Israel como nación para aceptar el reino, pero por ejemplo en Mateo vemos por ejemplo donde era el reino pospuesto a partir del capítulo 12 creo. Entonces es en Mateo 12 pues aquí ya estamos en otra oportunidad de aceptar el reino. El tema del reino pospuesto en Mateo 12 es un título del apunte, o sea, no es bíblico. O sea, yo creo que es acá. ¿Por qué creo que es acá? Porque si te fijaste, los discípulos siguen predicando el reino y siguen diciendo, arrepiéntanse y el rey vendrá. Entonces, se sigue ofreciendo y nunca hubo ninguna señal de que Cristo o que Dios se los impidiera, diciendo, no, ya no. O sea, se esperó hasta que mataron a Esteban para llamar a Pablo y hasta entonces, o sea, ya cuando después de la conversión de Pablo, Pedro recibe la visión que vamos a estudiar, donde le explica, de alguna manera, empieza a comprender que judíos y gentiles tendrían cabida dentro de la iglesia. O sea, fue hasta entonces, hasta después de esto. Pedro todavía no. Yo creo que si el reino se hubiese pospuesto desde ahí, desde Mateo, yo creo que ahí más bien se anticipa el reino pospuesto. Pero yo creo que si desde ahí se hubiera pospuesto el reino, desde ahí se hubieran aclarado algunas cosas. Ya los discípulos, si estaban cometiendo el error de predicar el reino, de decir arrepiéntanse para que Dios envíe al Mesías y vengan tiempos de refrigerio, cometen ese error y inmediatamente Pedro debería haber recibido la visión. Pero no, o sea, todo se ve que se esperó. O sea, han pasado 10 años más o menos, en los cuales no hay ninguna evidencia de que el Espíritu Santo les detuviera ese mensaje. Bueno, vamos a tomar el receso y si hay preguntas las dejamos todavía